Hola amores, bienvenidos a un vídeo donde vamos a ver de cerca un perfume para ver detalles para asegurarnos de que nuestro perfume es auténtico. En este caso hoy vamos a ojear un perfume de la casa Loewe y algunas de los datos, de las cositas que vamos a ver en el perfume en este modelo lo podemos aplicar a otros distintos porque ahora la casa Loewe ha cambiado el formato de sus anteriores frascos a este nuevo formato de cajita y botella, ¿de acuerdo? Así que vamos a verlo detenidamente y a descubrir un poquito sobre ello. Bueno, vamos a ver lo que es el formato de Loewe 001 para mujer, ¿de acuerdo? Ahora estos nuevos perfumes vienen en estas cajas que son como de cartón duro, de cartón reciclado. Entonces, bueno, vamos a ver la caja que desde luego pues es falsificable, sí, perfectamente. Además, bueno, aquí las letras tienen un poquito de relieve, estas de aquí, pero el resto es que es prácticamente como una impresión. Entonces, la parte de la que está impreso, pues todo se puede falsificar. Aquí tenemos uno de los emblemas de la casa Loewe y sí que si pasamos el dedo podemos notar el relieve. En la parte de atrás tenemos datos impresos que igualmente son falsificables. En este tipo de datos te piden que mires que las letras sean iguales, que no haya diferencias de color y todo ese tipo de cosas, pero hoy en día incluso la impresión es muy buena. En la parte de abajo nos encontramos lo que es el código de barras, este código para las tiendas y este tipo de cosas que son falsificables. Nos vamos a fijar en esta parte de aquí, donde encontramos 6 dígitos, que estos, como veis, tiene una forma de impresión distinta a lo que son estas letras, a esta, ¿verdad? Se nota. Bueno, pues este es el número del código de fabricación del perfume para tenerlo en cuenta. Abrimos la caja y vemos pues nuevamente que prácticamente todo lo que es este empaquetado sí que se puede falsificar. Si nos vamos a la botella, pues nos encontramos una botella que nuevamente es muy falsificable y de una forma muy sencilla. ¿Por qué? Porque nos encontramos una forma de botella que prácticamente es lo más básico que vamos a necesitar o encontrar, ¿de acuerdo? Con una pegatina, que esto es pura pegatina, tal vez de papel reciclado, pero aunque nos fijemos, es muy falsificable. Nos vamos a lo que es el tapón. Tenemos siempre que tener cuidado, que ver que esta parte de aquí tratamos de moverla y no tiene movilidad, ¿de acuerdo? Sí es verdad que, por ejemplo, si nos fijamos en la botella, en el cristal, no vamos a encontrar juntas de unión. Nos podemos fijar perfectamente en toda la línea de lo que es la botella y veremos que es completamente liso. Creo que así se puede ver en el brillo que es completamente liso y no tiene juntas de unión. Eso es importante porque muchos frascos de cristal que se fabrican falsificados se hacen en dos partes y se ensamblan. Bueno, estábamos con el embellecedor. Mucho cuidado de que esta parte la veamos que está fija, que no tiene rotura, ni está suelta, ni tiene abolladuras, porque muchas veces este tipo de frascos, siendo auténticos, los fuerzan, los abren y los rellenan de líquido. Vemos que lo que es el vaporizador, aquí estamos viendo que tiene lo que es el emblema también de la casa Loewe. Y aquí tenemos el tapón. El tapón también tiene varios pequeños detalles, ¿de acuerdo? En la parte de arriba es de madera. Además que lo vamos a notar, no es de plástico, se siente de madera. Aquí tenemos el emblema de la casa Loewe. Y dentro, a ver si consigo que se vea, aquí dentro el plástico también tiene el emblema de la casa Loewe. No es liso, tiene el emblema, ¿de acuerdo? Quizá ese es un pequeño detallito a tener en cuenta, pequeños detalles cuando lo hacemos. Bien, nos vamos a ir a la parte de abajo del perfume. Aquí vamos a ver si consigo, creo que así conseguimos verlo un poco, ¿verdad? ¿Qué pasa? Los datos del perfume no están en pegatina, sino que están impresos en un tipo de tinta que es muy fina y también se pasa con el tiempo. O sea, muchas veces este tipo de impresión sobre el cristal, la tinta o el uso termina desgastándolo. En este caso, los datos del perfume no son pegatina, están impresos. Aquí nos pone los datos del perfume, el nombre,
que es uno de parfum, el tiempo para abrirlo y justo aquí, en esta parte, es que no sé yo si se termina de ver, justo aquí abajo vienen los números que vienen en la parte de la caja, ¿de acuerdo? Puedo leer 1, 4, 8, 8, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos, que tiene que coincidir, por supuesto, este número con este de aquí. El detalle complicado es precisamente que, vale, no es pegatina, pero en este caso es una impresión muy efímera, muy fácil de que se elimine o borre con las manos, entonces mucho cuidado. Bueno, son pequeños, muy pequeños y nimios detalles para fijarnos en este perfume, sobre todo porque hay muchos detalles que son falsificables. Hay que fijarnos en lo pequeño, en lo básico, el código de fabricación, los pequeños detalles, por ejemplo, en el tapón del perfume y poco más, porque incluso fijaros, muchas veces nos fijamos en algunos perfumes en el tubo de dentro, porque muchas veces hemos visto que hay perfumes que el tubo es tan finito que en la parte del líquido no se ve. Bueno, pues aquí le han puesto incluso un tubo de spray pues muy gordo, muy básico, y eso también es una parte en la que muchas veces nos fijamos en otros perfumes y aquí lo han puesto un poquito vasto. Así que bueno, amigos, muchísimo cuidado porque este tipo de perfumería es cara y en muchas ocasiones aprovechan para falsificarlo y ponérnoslo a los ojos a unos precios que son de grandes ofertas y muchas veces las aceptamos no sabiendo que realmente compramos una falsificación. El mejor consejo es siempre acudir y comprar en perfumerías especializadas y autorizadas para la venta. Así que bueno, amigos, espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Un beso enorme, nos vemos en el próximo. Adiós.